11:14, a estas horas hablamos de libros. Hoy de nuestra biblioteca cogemos la última novela del autor Jorge Rodríguez Rueda. Hablamos de Gente Corriente, de este libro que nos va a presentar esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, abrimos las páginas de esta cuarta novela tuya y encontramos la vida pues, de gente corriente, de gente que podemos encontrarnos y cruzarnos por las calles, ¿no es así? Sí, sí, efectivamente. El título no podía ser más adecuado porque lo que hay en su interior son personas cotidianas, que podía ser tu vecino, que podía ser cualquiera de nosotros. Vemos a varios personajes, a Rosario, a Manolín, a Gregorio, muy dispares, pero todos, Jorge, tienen un hilo en común y es el miedo, la inseguridad, ¿no? El no saber enfrentarse a diferentes situaciones que les pone la vida, ¿no? Sí, efectivamente, cada uno de los personajes tiene una especie, digamos, de complejo, de miedo, de inseguridad, tiene unas características muy definidas cada uno de ellos. Por ejemplo, hay un personaje que sufre obesidad, hay otro que se siente acomplejado porque tiene una estatura muy pequeña, ¿no? Y cada uno de ellos, pues, digamos que tiene, para ellos es una lucha, ¿no? Claro. Sin embargo, intento reflejar su vida de manera que el lector se va a dar cuenta de que lo que para ellos en principio es un problema por su inseguridad, por su complejo que tiene, en realidad para la gente que le rodea no lo es tanto, ¿no? Por ejemplo, hay una protagonista que tiene complejo de alta, porque mide casi 2 metros de alta, ¿no? Sin embargo, es una mujer muy atractiva, su entorno la percibe como una mujer muy atractiva y ella a veces no es consciente de eso, ¿no? O sea, cómo a veces nosotros mismos agravamos nuestras propias inseguridades, nuestros propios defectos, que en realidad no lo son tanto a ojos de los demás, ¿no? ¿Cómo das con estos personajes? ¿En qué te has inspirado para escribir esta cuarta novela, Jorge? Pues tengo que admitir que la mayoría de los personajes están inspirados en personas reales, personas reales que yo he conocido, personas que yo veo a lo mejor por la calle y en un momento dado pues me transmite algo y me imagino una historia detrás de ellos, ¿no? No tiene por qué coincidir con su vida, sí, porque en muchos casos son gente que no conozco, ¿no? Pero sí hay por lo menos 3, 4 personajes que son un reflejo de lo que son en la vida real y que incluso uno de ellos con su autorización, porque él me lo dijo, aparece con su nombre auténtico y quien lo conozca y lea el libro lo va a identificar rápidamente. ¿Por qué hablar de inseguridades y de miedos? ¿Por qué este tema? Bueno, pues porque me parece que en el fondo todos tenemos algún tipo de inseguridad, aunque no lo manifestemos, ¿no? Y bueno, algunas veces son inseguridades que nosotros nos creamos, que no son tan reales como pensamos, y otras veces pues obedecen a problemas que tengamos físicos, incapacidades, características exteriores que a nosotros no nos gusta y que pensamos que nos hace parecer más feos de lo que en realidad somos hacia los demás, ¿no? Pero pienso que bueno, que todo es cuestión de perspectiva, ¿no? Y de que lo que nos puede parecer feo en un momento dado, a lo mejor es todo lo contrario, a lo mejor es precisamente la característica que nos diferencia, que nos hace especiales, ¿no? Claro. Y es interesante y es muy importante que seamos capaces de nosotros mismos de ver esa parte de nosotros como algo positivo en vez de algo negativo. Una de las cosas que llama mucho la atención es que el libro tiene mucho de sensibilidad, tiene mucho de emoción, pero está cargado de humor, ¿no? ¿Cómo es esa combinación? Sí, bueno, el humor está presente yo creo que desde la primera página a la última, ¿no? El humor en la vida es fundamental. Si no aprendemos a tomarnos las cosas con humor, mal vamos, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es empezar a reírnos incluso de uno mismo, ¿no? De nosotros mismos. Yo mismo me parodio a mí mismo en la novela. Uno de los personajes soy yo, realmente. Y digamos que me caricaturizo a mí mismo, ¿no? Pero bueno, creo que si nos reímos de las cosas desde el respeto y desde el cariño, no hay por qué ofenderse ni ver nada negativo en el hecho de reírse de los defectos de los demás, entre comillas. Claro. No es la primera vez que usas el humor, en tu anterior libro también comenzaste a meterlo de una forma bien diferente. ¿Es más difícil hacer este tipo de novelas con una carga humorística o no? Bueno, el caso es que mi anterior novela fue un caso curioso porque no iba a ser una novela de humor, sino todo lo contrario. El título, ya de por sí, Diario de un presunto suicida, iba a hablar de una persona en crisis que decide suicidarse
y curiosamente antes de llegar a dar ese paso empieza a tener experiencias en la vida que le van cambiando el enfoque de las cosas, ¿no? Pero eso fue un giro casi accidental que pegó la novela, porque en principio el protagonista iba a acabar convirtiéndose en un asesino en serie, o sea, imagínate lo que yo tenía en mente, pero me salió graciosa casi sin querer, y cuando yo me di cuenta que estaba empezando a ser graciosa, dije, esto tengo que explotarlo, entonces me fui por ahí. Parece ser, según me han dicho muchos lectores, que me salió muy bien, y entonces decidí que esta otra sería directamente, desde el principio, una novela de humor enfocada al humor. ¿Cuánto te ha costado escribirlo? ¿Cuánto tiempo? Pues no me ha costado mucho, la verdad, me ha costado 4 o 5 meses. Oh. No, aprovechando un accidente que tuve y una baja laboral forzosa, pues aproveché y dije, pues voy a centrarme a escribir. La verdad es que lo hice en muy poco tiempo. O sea que podemos recomendar este libro a todo el mundo que quiera pasar un rato divertido y sobre todo pues ver la vida desde otro punto de vista, ¿no? Sí, sí, es un libro, ya te digo, un libro muy recomendable porque además es muy accesible. Yo creo que cualquier persona, cualquier tipo de lector puede sentirse identificado en un momento dado con los personajes, con las historias, y ya te digo, es un libro que yo creo que va a gustar mucho. ¿Y cómo llegas a la lectura? Porque tú eres murciano de adopción, ¿no? Sí, bueno, ahora ya casi... Ya casi que de la tierra. Casi, prácticamente sí, porque llevo ya 18 años viviendo en Murcia, o sea que... ¿Cómo llegas al mundo de la literatura? Pues llego a través de la lectura, como suele pasar casi siempre. Yo era un niño que ya con 8 años leía libros de adultos, leía clásicos, leía mucho a Dickens, a Julio Verne. Entonces, bueno, a fuerza de leer mucho, al final te entra el gusanillo de escribir, eso es inevitable. Ya de niño y de adolescente escribía relatos, cuentos que no llegaban a ningún sitio porque además no les dejaba a nadie que los leyera. Porque no Se quedaban en casa, ¿no? Sí, pero bueno, con el tiempo pues me fui animando a escribir ya cosas más elaboradas, más serias. Es la cuarta novela, ¿te lo imaginabas algún día? Pues no, al principio cuando escribí la novela primera, que además es una novela muy breve de 100 páginas aproximadamente, pues no pensaba que llegaría a una cuarta, pero ahora ya sí pienso que puedo llegar a una quinta y una sexta. Eso es porque imagino que estarás dándole vueltas ya a la cabeza de cuál será el próximo libro, aunque está prácticamente recién salido Sí, tengo algo por ahí en el horno, todavía no he encendido el horno, pero está por ahí macerándose. Nosotros hemos dado aquí un aperitivo, ¿no?, de lo que esconde el libro, pero el próximo 29 de mayo los lectores o la gente que quiera se puede acercar a Las Claras el 29 de mayo para conocer un poco más de esta gente corriente de la que hablas y más del autor, ¿no? Sí, efectivamente, el día 29 de mayo, a las 7:30 de la tarde, en el centro de la Fundación Caja Murcia, en Las Claras. Allí presentaré el libro, tendré el privilegio de estar acompañado por Jerónimo Tristante, que ya me acompañó también en la presentación del libro anterior, y ya más o menos ya hacemos buen equipo. Y bueno, está invitado todo el mundo y espero que vaya mucha gente. Lo podemos comprar en librerías, ¿no? Sí, claro, el libro, aparte de que se podrá comprar allí, lógicamente, el día de la presentación, pues está en el Corte Inglés, FNAC, cualquier librería, plataformas digitales, tanto la de la editorial Rosetta como Amazon, sí, prácticamente en cualquier sitio se puede encontrar. Bueno, pues recomendamos desde aquí, siempre nos gusta recomendar libros y si son de murcianos mucho mejor, gente corriente, ya saben, pues en un libro lleno de muchas complejidades, pero de gente que puede saltar esos miedos. Gente corriente, el próximo 29 de mayo, quedan invitados y nada, Jorge, un placer y mucha suerte en esta cuarta andadura. Muchas gracias. Nosotros seguimos contándoles más cosas porque a partir de ahora en los centros